Por ejemplo, la gente no sabe que hubo 2 cruzadas de niños, en los cuales perecieron como 20.000 niños. Eso es un fanatismo, pero horrendo. Los padres entregaban a sus niños a que se fueran dirigidos por un jovenzuelo. Por supuesto no llegaron ni siquiera a Tierra Santa, es que aunque hubieran llegado ya era un error el ir a matar gente por allá, pero bueno, ¿qué pintaban los niños? Había niños jovencísimos, había niños de 12 años, figúrate. Y se fueron, murieron en las 2 que hubo, porque una murió en el puerto de Brindis y otra murió en Capua, me parece. Nada, ¿qué iban a hacer aquellos pobres? Eso es un fanatismo químicamente puro. Bueno, eso es una de ellos. ¿Qué más Luego, errores? las matanzas que hubo, los cruzados, había cruzado que no se acostaba si no mataba a un judío primero. Eso, ¿a qué voluntad de Dios hay que achacárselo? ¿A qué mandamiento estaban obedeciendo cuando? Y todo por conquistar un terreno, un sitio, que mira, ese mismo sitio es el que es un sitio muy religioso. Mira el cisco que tienen montado ahora allí, todo el mundo contra todo el mundo, y todo en el fondo son religiones. Entonces, aquí digo todavía, por ejemplo, al principio, cuando la era industrial, lo callada que estuvo la iglesia en los abusos terribles. Hoy he visto un programa de televisión en el cual se abusa de una manera horrenda de los niños en Tailandia. Eso pasó en Europa, a principios de la era industrial. Los niños trabajaban en toda Europa, en Inglaterra, en Francia, en todas partes. Trabajaban pues 12 horas. Niños chiquitos que nunca llegaban a hacer nada y se morían después de tanto trabajar, tuberculosos y por ahí. Y ahí hubo un silencio tremendo. La Santa Madre Iglesia debió haber defendido entonces los derechos de los oprimidos. ¿Cómo debió haber defendido los derechos de la mujer? El machismo que hay en la Iglesia todavía es tremendo. Es equiparable al que hay en otras religiones, ¿verdad? Digan lo que quieran. Ahora tienen planteado el problema de, por ejemplo, la ordenación de las mujeres. Claro, eso es un problema que a mí me hace sonreír, pero es un problema gordo, ¿verdad? Porque, claro, se lo achacarán a la voluntad de Dios, que es a lo que se acogen siempre, pero habría que decirle, enséñeme bien y a ver con qué hilo telefónico usted se ha comunicado con Dios para que Dios le haya dicho que no quiere que se ordenen las mujeres. Hay mucho mito por ahí, pero en el fondo, lo mismo que las leyendas, en el fondo de una leyenda hay una verdad que con el paso de los siglos se distorsionó. Pero hoy día, el que realmente pone su cabeza con buena voluntad y se pone a leer la Biblia, pues se vuelve loca, porque es que eso no casa, hay 1000 cosas que no casan ahí. Pero desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista biológico, del geográfico, de lo histórico, no casa. Por lo tanto, hay que entrarle por otro lado. Ha habido, como dije antes, muchos Adanes y Evas, y la historia de la aparición del hombre sobre la tierra no es ni mucho menos que vino Dios e hizo una parejita y se acabó. Ni hablar. Hoy día, vamos, no hay científico, es más, no hay teólogo que acepte eso. Lo aceptan lo que leen en la Biblia, lo del alma, del bien y mal, todo simbólicamente. Lo que pasa es que muchas veces los párrocos se trepan en los púlpitos y siguen repitiendo lo que se decía hace 50 años, pero hoy día los teólogos ya no admiten a Adán y Eva. Bien, por ejemplo, los fundamentalistas en Estados Unidos y en todo el mundo protestante, sí, eso es la Biblia al pie de la letra, pero eso es vivir un siglo atrasado. Entonces, los mandamientos dicen que no son los nuestros. Bueno, efectivamente, había mandamientos, mira, Yahvé. Claro, ella se refería más bien a los mandamientos que trajo Moisés de lo alto del monte. Pero Yahvé decía otros mandamientos, pero más claros que el agua. El sábado, y dale con el sábado. Y por eso hay algunos, los pobrecitos, pues andan en eso, y han vuelto también echado atrás el reloj de la historia, y volvieron al sábado. Por ejemplo, los adventistas del 7º día, y el sábado es el día para ellos. ¿Y por qué no le hacemos caso porque esto está clarísimo? Entonces también nos decías un poco, no hagáis imágenes. ¿A quiénes le hacen caso? Los maometanos, esos no hacen imágenes. Nosotros nos hemos hartado de hacer padres eternos con barbas o sin barbas y no le hacemos caso a la Biblia. Hay 1000 cosas. Y entonces los enormes sacrificios que mandaba hacer, mata un buey para esto. ¿Quién mata bueyes hoy si el buey está carísimo? No le hacemos caso. De modo que los mandamientos los hemos interpretado. El mandamiento clarísimo, no matarás, ¿verdad? Y se entiende, no matarás, no especifica, pero bueno, vamos a dejar a los animales a un lado. No matarás a los hombres. Pues los hemos matado tranquilamente durante siglos. Tribunales eclesiásticos, sea ellos directamente, cuando mandaban, y a través de Inquisición o como fuera, o después, nunca, hasta hace solo 40, 50 años existía la pena de muerte en todos los países. Y la Santa Madre Iglesia decía, no, si lo ha castigado con pena de muerte la autoridad civil, amén, no tenía nada que decir. Ahí está yendo contra el mandamiento. De modo que
Los mandamientos tenemos los hombres que ver cuáles son realmente los que le convienen a la humanidad, y esa será la voluntad de Dios, no lo demás. Hubo papas como Bonifacio Franco que se robó todo el dinero del Vaticano y huyó y se dio la gran vida en Grecia. Eso es historia. Alguna gente se enfada porque yo por muchos años también desconocía hasta que me metí a estudiarlo a fondo. Y entonces volvió. Y cuando volvió, porque se le acabó todo el dinero, quiso acabar con el otro papa. Y acabó con el otro papa. Lo metió en Sant'Angelo, me parece, y lo dejó morir de hambre. Y se proclamó papa. Y fue tal la indignación del pueblo romano, esto fue en el siglo X, en la indignación del pueblo romano, que tumbaron las puertas de San Juan de Letrán, que era donde vivían entonces los papas, no en el Vaticano, una basílica que ahí está todavía. Lo persiguieron por todo aquel enorme palacio, lo encontraron y lo colgaron de una reja. Así murió el papa. Yo no tengo nada que decir eso, ha sido la historia de la iglesia. Ahora, los creyentes en eso dicen, bueno, pues a pesar de eso el Espíritu Santo trabaja, bien, trabaja, pero la verdad es que a veces como que se distrae un poco, porque ¿cómo puede ser que tanta gente, ha habido papas que tenían 11 años? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque había una señora que se metió allí, la famosa Marosia, que estuvo... Bueno, durante no sé cuántos años era la que mandaba en el Vaticano. No lo digo yo, lean la historia de los papas de von Pastor, que tiene no sé cuántos volúmenes. ¿Cuál era la religión más fanática que existe? Uy, eso no se puede decir, pero ustedes miren, ya para que no me acusen y me digan, ustedes quieren ver fanatismo religioso, miren a veces las pantallas de la televisión o lean en el Islam, por ejemplo. Miren como a mí me hicieron tanto pensar cuando empezó todo el problema del Irán. Aquella gente adorando con toda buena voluntad, llenos de fervor religioso, adorando a Dios con la cabeza inclinada, 100.000 personas en una plaza. Y al mismo tiempo, eso era en Irán, en Teherán, y al mismo tiempo en Bagdad, otras 100.000 personas adorando al mismo tiempo a Alá. Y no se pueden tolerar porque andan, figúrense la guerra de Irán, que llaman no sé cuántos muertos ya, y todos son musulmanes. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro, ya dentro de una religión del fanatismo, que nosotros no hemos sido mejores que ellos. Protestantes y católicos no hemos llevado una guerra santa a muerte durante siglos, ¿verdad? Y ven ahora los bombazos que suenan en Irlanda. En el fondo está lo religioso, el componente religioso es tan fuerte como el político. Y por eso, ¿cuál es la religión? Eso es muy difícil de decir. Están desapareciendo todos los días, porque eso es así como los hongos, crecen y se van para abajo. Cada día hay un fanático que tiene una aparición, y por ahí arrancan muchas religiones por apariciones, y la gente cree que es Dios el que les habla y no hay quien los saque de eso. ¿Qué le van a hacer? Son víctimas de un fenómeno viejísimo que se ha dado siempre, y fundan una religión. Y está un tiempo bien, más o menos, hasta que pues se chifla el hombre de todo, o lo meten en la cárcel o se muere por ahí, y se acabó esa religión. Y otras, mira, religiones viejísimas, ahora los parsis, que son los que fundó Zoroastro, quedan alrededor de 100.000 nada más. Y es una religión más vieja que el cristianismo. Y se han ido extinguiendo ante el avance del Islam. ¿Por qué crees que se han justificado los errores del cristianismo, esos errores que tú decías antes, ante nuestros ojos, en nuestros días y en la historia? ¿Cómo? ¿Por qué se han justificado? Sí. Es decir, ¿cómo se puede justificar que ya ves? Yo no los puedo justificar. Yo no lo puedo justificar. Es decir, ante estas cosas que han pasado en la historia, ¿cómo yo puedo justificar unas cruzadas? No las puedo justificar. ¿Qué es eso? Fruto del fanatismo. ¿Cómo yo puedo justificar, por ejemplo, el boato de Vaticano allá del siglo XV, XVI? Que todavía duró hasta hace muy pocos años con esas ridiculísimas colas que llevaban los cardenales, que tenían como 10 metros de largas, que fueron suprimidas, me parece, por Pablo VI. Es una cosa ridícula. ¿A quién representan esos señores? A un hombre que no tenía donde reclinar la cabeza. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y los representantes de ese llevan una cola de 10 metros y además vestidos de armiño de arriba para abajo, etcétera, porque podría decirte otras cosas, pero no quiero enfadar a la gente. Eso no tiene justificación. Lo que hace falta es lo que ahora quiere hacer la Iglesia un poco así tímidamente, cantar la palinodia y decir, bueno, nos equivocamos con Galileo, nos equivocamos con Lutero. ¿Y qué le vamos a hacer? Son errores humanos. Bueno, así, por el camino de la humildad, uno se gana más adeptos.